Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente y que estamos aquí. Ya hoy es miércoles. Bueno, contamos 27 días del mes de octubre, ya casi terminando octubre. Este fin de semana es el Día de Todos los Santos, no, el día de Halloween. El 1 de noviembre es el lunes y el día 2, martes, es el Día de los Fieles Difuntos. Que yo he contado esa historia 1000 veces de por qué llaman a los fieles difuntos y todas esas cosas. Así que ahí está el mes de octubre casi servido. El domingo es Halloween. Happy Halloween. Me recuerdo yo una vez, hace ya muchísimos años, me invitó alguien a una fiesta de Halloween al Club del Legislador. El Club del Legislador está en la Avenida España. Era la noviecita de un amigo, hija de un diputado, hicieron en ese momento, una fiesta de disfraces, una fiesta de Halloween. Y me han invitado a mí a la fiesta y, bueno, me invitaron a mí que fuera con una persona más. Pues yo y un amigo decidimos, como era una fiesta de Halloween, pues nos disfrazamos, una producción, ropa rota, vaina sangre, maquillaje, spray en los cabellos, una vaina demencial. Gastamos un dinero en una tienda que creo que todavía está y se llama Indra, en Plaza Las Américas. Y cuando llegamos a la fiesta, pues resulta que no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar porque la fiesta, aunque era de Halloween, no era una fiesta per se de disfraz. No nos dejaron entrar. Que por dónde íbamos nosotros, así nos dijo el tipo de la puerta. Y nosotros yendo a la maldita fiesta a dar diablo adentro en el Club del Legislador. Pero después entendimos nosotros con qué era que estábamos bregando. Estábamos bregando con gente que el hecho de que su papá fuera diputado y ellos fueran de una clase acomodada no significaba que culturalmente entendieran cómo eran las fiestas de Halloween. Mi amigo había vivido un tiempo en Puerto Rico y venía con toda esta cultura de allá. Y uno viendo mucho en TV, viendo mucho cable, pues también uno de alguna manera, se había transculturizado. Bueno, pero no nos dejaron entrar. Nos fuimos a dar vueltas por la ciudad y nos metimos a un par de bares con la ropa que teníamos, nos dejaron entrar. Y hablo del año 2002 exactamente. En esa época no eran tan comunes las fiestas de Halloween aquí en Santo Domingo. Luego se hicieron populares, empezaron a ralentizarse más adelante nuevamente. Y bueno, si este año hay alguna fiesta, usted aprovéchela y disfrute Halloween. Hablando de legisladores, ayer en el Senado se dio una discusión entre varios legisladores. Voy a obviar los nombres para no hacerlo tan personal. ¿Cuál es la discusión que hay en el Senado? Bueno, se está discutiendo en el Senado la eliminación de una serie de exenciones que reciben los legisladores. Mucha gente pudiera pensar que estas iniciativas son iniciativas de factura local. Bueno, hay toda una imposición de agendas, tanto éticas como morales, que vienen de fuera y se crean estas agendas de opinión a través de ciertos programas y le ha tocado a los legisladores. Hoy, por ejemplo, el periódico Diario Libre tiene como su noticia principal que los funcionarios del gobierno salen menos costosos que los legisladores. Y yo no sé hasta qué punto eso pueda ser cierto. Porque si bien es cierto que los legisladores reciben una serie de exenciones y una serie de beneficios que ellos mismos se han aprobado, no menos cierto es que los funcionarios públicos manejan presupuesto y no sabemos qué porcentaje de lo que manejan, ciertamente la mayoría de los funcionarios se llevan entre las uñas o hacen que otros se lleven entre las uñas para luego terminar beneficiándolos a ellos. No estoy del todo claro con eso, pero vamos a los legisladores. No quiero que nadie vaya a querer pensar que estoy aquí defendiendo o que estoy de acuerdo con que un legislador, sea un senador o un diputado, reciba una mesada mensual y para temporadas como Semana Santa, Navidad, Día de las Madres, etcétera, por parte del Estado, o sea, de nosotros, de los contribuyentes. Miren esta vaina. Mira como yo el micrófono no me lo había puesto. Yo había comenzado, pero nada, me lo engancho ahora. Ahora sí, no me había dado cuenta. Ahora sí me di cuenta. Que reciban esta mesada de parte del Estado. Lo que tenemos que entender es la cultura política dominicana.
Y los mismos políticos no están entendiendo un fenómeno que se está dando en el país. En el país está creciendo mucho la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? Bueno, la antipolítica es este discurso que responsabiliza a los políticos de todos los males que pasan en la sociedad. Y sobre todo a los políticos tradicionales. Es a lo que algunos llaman el post-populismo o la pérdida de credibilidad que han tenido los partidos políticos en muchos países. Eso ya lo hemos visto que ha pasado en Venezuela, ha pasado en lugares como Argentina, ha pasado ya en Chile, ya pasó en Perú, donde vemos que los partidos tradicionales han desaparecido y han surgido otro tipo de político que es básicamente el mismo político con el mismo discurso, pero un discurso más moralizante, un discurso un tanto para que quienes vean esto lo puedan entender. Es como si ellos fueran como una nueva especie que ha surgido libre de todos los pecados que la misma sociedad, es portadora. Entonces, los antipolíticos son esa respuesta. El asunto es que hemos visto fenómenos como Donald Trump, como Boris Johnson, son fenómenos que surgen, aunque vienen de partidos tradicionales, pero tienen un discurso que, digamos, republicano o el Partido Conservador en Inglaterra, pero tienen un discurso que es disruptor, o el caso de el señor Nayib Bukele en El Salvador, que también es donde se da este fenómeno, y ese fenómeno viene para República Dominicana. Entonces estos tigres no se han dado cuenta de este fenómeno que está surgiendo en el país, o tal vez no voy a decir que todo, hay una parte de ellos que sí. Y ese sentimiento está calando en una parte de la sociedad que entiende que todo lo malo que pasa en el país es culpa única y exclusivamente de los políticos. Y es un fenómeno muy complejo de entender y muy complejo también de explicar. Entonces, se da que los tiempos han cambiado. Tenemos una sociedad mucho más conectada, mucho más informada y en gran medida una parte importante de la sociedad ya no reacciona a los estímulos de la misma manera que lo hacía la sociedad en la década de los 90 o en la década de los 80 frente a los políticos y a la política. Si bien es cierto, para ser legislador hay que hacer una gran inversión, pero ser legislador también implica un paternalismo en las demarcaciones de donde provienen estos individuos, donde sus electores van a buscar algún tipo de favor, y se ha hecho tradición en República Dominicana que estos tigres sean los que canalicen ayudas, los que le lleven una serie de vainas. No estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo que eso es parte de la cultura política dominicana en gran medida, y a partir de esto es que se han dado todas estas comodidades, favores, beneficios, mesadas que reciben estos tigres. ¿Es necesario que un senador reciba millones de pesos al año, dinero público para repartir y para ayudar? Bueno, desde el punto de vista de alguien que no entiende cómo funciona la política, te va a decir que no. Pero desde el punto de vista de un senador que entiende, o de un diputado que entiende cómo se hace política en República Dominicana, te puede explicar claramente que sí es necesario. Porque muchas veces los senadores y los diputados son la puerta más rápida que se le puede abrir a una persona que tenga un problema o una necesidad. Y ellos, obviamente, se crearon estas condiciones para poder darle respiro, para poder darle vida a su estructura política en sus pueblos o en sus demarcaciones. La pregunta que surge de esto, ¿está eso bien? Bueno, en el momento en el que esto surge, cuando no había tanta conciencia de que un senador o que un diputado no es su función andar repartiendo cajas o repartiendo canastillas o dando comida para el Día de las Madres o habichuelas con dulce para el día para Semana Santa, cuando no se entendía eso, cuando se entendía que eso era parte de ser político, estaba bien. Pero la sociedad ha cambiado, la sociedad ha empezado a cambiar y el sentimiento de la antipolítica, y vamos a ser
más específico. El sentimiento antipolítico enfocado a ese tipo de comportamiento de una parte importante de la población lleva a que esas cosas cambien, lleva a que esas cosas sean de otra manera, lleva a que los legisladores, sean diputados o senadores, se dediquen a hacer lo que deben hacer, que es legislar, y que la función de trabajo social y de asistencia social que ellos de alguna manera suplen con el dinero tuyo y mío, y muchas veces dinero de ellos también, pero esa es la minoría. Ese tipo de comportamiento está perdiendo cada vez más espacio, sobre todo en los segmentos más educados de la sociedad dominicana. Y los senadores y los diputados tienen que entender que está llegando el momento de empezar a revertir todo eso. Y una parte de la población también debe de entender que no va a ser de la noche a la mañana que estos cambios se van a dar, pero inevitablemente los legisladores van a tener que empezar a desprenderse de todos esos beneficios que ellos reciben, exenciones y administración de fondos que le da el Estado para que ellos ayuden y se dediquen a para lo que lo eligen, a legislar. Pero para que eso sea de manera absoluta, se cumpla de manera absoluta, debe de haber un cambio fundamental en la sociedad. Y ese cambio todavía no se ha dado. La política sigue siendo en gran medida clientelar en República Dominicana. A veces los que vivimos en las ciudades y los que viven más rodeados de clase media no entienden cómo funciona la política en los barrios y en los pueblos. Y los políticos saben que el que no se rasca el bolsillo cuando llega a su demarcación, ni caso le hacen. Esa es la cultura política en la sociedad dominicana, en gran medida, es la más extendida. Pero la sociedad también está cambiando y los políticos deben de abocarse a cambiar. Y si ellos no cambian, entonces el sentimiento antipolítico del que hablé al principio va a ir ganando más espacio y ellos van a perder su espacio, los partidos tradicionales van a perder su espacio y van a surgir otros partidos con los mismos problemas, con los mismos políticos, con la misma mierda para hacer lo mismo, pero que la gente va a sentir, bueno, tenemos una nueva clase de políticos. Esa nueva clase de políticos se ha ido metiendo en la política, que es el político oportunista. Hemos escuchado el caso de legisladores que han llegado con eslogan de la buena política. ¿Cómo definen ellos la buena política? Bueno, la que ellos hacen, lo que ellos son, las ideas que ellos enarbolan. Esa es la buena política. Y ese discurso cala mucho en un segmento de la sociedad que se presume a sí misma moralmente superior a otra parte de la sociedad y entiende que al elegir estos políticos están eligiendo a los mejores políticos. ¿Y qué pasa con ese tipo de individuos? Son oportunistas. Y tenemos el caso de legisladores que están en el Senado, que están en la Cámara de Diputados, por eso el Senado hay legisladores que vienen a convertirse en faros de moralidad en la opinión pública. Usted lo ve, posicionaron un perfil a partir de una supuesta oposición a la reelección de Danilo o un supuesto activismo en contra de la impunidad en los casos de corrupción con la Marcha Verde, pero hicieron fortuna, se hicieron millonarios durante los 20 años que duró el PLD en el poder, siendo suplidores del Estado, vendiendo libros más caros que lo que se vendían en el mercado. Y esa gente, esos legisladores, usted los ve hablando y usted los ve en televisión y usted cree que verdaderamente esa gente es más seria y que son moralmente superiores al resto de individuos que están ahí. Y lo que hacen es engañarte. Porque son unos charlatanes que se pasaron la vida cobrándole, facturándole y beneficiándose del tráfico de influencias en los gobiernos del PLD, vuelan la talanquera, se desvinculan del partido en el que eran hasta miembros activos y ahora son los más morales. Es esa la nueva política de la que
Es esa la nueva política o la antipolítica en la que muchos países han caído en el engaño de creer que están eligiendo a gente que está más comprometida con la sociedad que con sus intereses, cuando no es así. Y obviamente crean una idea, crean una percepción de los políticos tradicionales, que yo en gran medida, muchos de ellos le doy su funda, y no es que no estoy aquí defendiendo, lo que quiero es plantear el razonamiento de que la discusión que se está dando en República Dominicana nos va a llevar inevitablemente a una crisis de los partidos tradicionales. Y si los partidos no se dan cuenta, y si los políticos tradicionales no se dan cuenta y redireccionan el comportamiento que han llevado hasta hoy y se ganan nuevamente la confianza de una parte de la sociedad con un comportamiento que la sociedad entienda que tiene acogida, esa parte de la sociedad que desconfía hoy en día, que entienda que ellos le dan acogida a ese nuevo comportamiento, que es lo que ellos quieren ver. Y eso es lo que los senadores y los diputados deben ineludiblemente de entender. Llegó la hora de empezar a deshacerse de incentivos, de exoneraciones, etc. Y esta propuesta que hacen los senadores de eliminar un montón de exenciones fiscales que le otorga el gobierno a un montón de actividades económicas y comerciales en República Dominicana, como por ejemplo, ellos en lo que aprobaron, los incentivos turísticos al cine, la eliminación de la deducción de los gastos educativos que se devuelven a los contribuyentes, también quitar las exenciones e incentivos a la carrera judicial, al Poder Legislativo, también los incentivos al sector eléctrico, a la competitividad, sucesiones y donaciones, entre otros. También prohíbe la entrega de exoneraciones para vehículos de funcionarios, ordena un reajuste salarial a los de funcionarios de acuerdo a la regulación salarial, dispone la reducción de publicidad del gobierno y prohíbe que las instituciones del Estado puedan adquirir vehículos para asignarlos a funcionarios. Ellos están haciendo esta propuesta y están diciendo, bueno, si nos van a joder a nosotros, nos jodemos todos. Pero tienen inevitablemente ellos que entender que hay que ceder, hay que empezar a entregar, o lo van a perder todo porque van a perder la confianza y va a ganar mucho drag, mucho arrastre este sentimiento antipolítica que se va a deshacer de ustedes. Así como en el Congreso ya hay varios que llegaron sobre esa plataforma y en el Senado hay varios también con este discurso antipolítico, pero que no es gente que ciertamente sean mejores que los políticos tradicionales. Son unos malditos oportunistas, son unos charlatanes. Esa es la verdad. Pero tienen que entender que esto tiene que cambiar. O si no, a ustedes lo van a cambiar. Porque la sociedad está cambiando. Y el mensaje que ha llegado a otros sitios es que ustedes deben de cambiar. Entonces, aunque esto es una forma de decir, se jode todo esto, si no jode nosotros, nos jodemos todos. Pero es también insensato creer que muchas de las cosas que aquí están listadas no son beneficiosas para el país. Que mucho de lo que está ahí listado no genera grandes beneficios para la República Dominicana, el que estén exentos de mucha de la carga que se les genera. Yo soy un tipo que me he hartado, los impuestos me tienen harto, pero hay que tener también un debate honesto en República Dominicana, sincero en República Dominicana, sobre ese tema que no se discute bien en el país, ni de forma transparente. Primero, porque toca muchos intereses, y segundo, porque se ha estigmatizado de una manera que es difícil, que es complicado, el que podamos tener una discusión sensata, sin pasiones, sobre ese tema. Los senadores ayer se dijeron de todo, hubo dos senadores que le dijeron de todo a otro senador, y yo creo que lo que le dijeron los dos senadores, que no coincido con ellos en casi nada de lo que plantean, pero sí coincido en todo lo que le plantearon a ese senador. Es muy bueno hoy venir a erigirse en autoridad moral cuando usted se ha pasado la vida siendo suplidor del Estado y vendiéndole al Estado, y hoy cuando usted
no le conviene porque su posicionamiento político se lo impide venir a querer exhibir una imagen de que es más poluto que el resto de los que están ahí al lado suyo. Vender al Estado no es malo, pero hay que ser coherentes. Hay que ser coherente, hay que ser íntegro. La integridad es hacer lo que se dice, decir lo que se piensa, hacerlo y hacer lo que se dice. Eso es ser íntegro. Entonces, no podemos darnos el lujo en República Dominicana de permitirnos llegar a ese punto de crisis donde los partidos políticos y la inestabilidad y el nerviosismo político nos termine convirtiendo en el caos que es hoy en día Perú, o en la vaina que se ha convertido El Salvador, o en el pandemonium que es Chile, o en la locura que se vive en otros puntos del planeta por la misma vaina. Los políticos tienen y deben aceptar de que ya no somos los mismos dominicanos, de que hay una nueva cultura que está creciendo en República Dominicana. Ellos tienen que empezar a ver cómo sintonizan con esos sentimientos, construir su discurso a partir de esa realidad, como lo están haciendo estos oportunistas. Porque, déjeme decirle algo, vamos a hablar de resultados. El discurso de muchos de estos oportunistas caló, porque hay sentimientos y deseos en mucha gente en ver y en escuchar cosas que vayan más acorde a los tiempos que estamos viviendo. En una parte, pero reitero lo que dije al principio, la política todavía sigue siendo en República Dominicana. La política del clientelismo, del resolver, del dar una caja, de dar una canastilla, de dar comida. Esa es la gran proporción de la población dominicana. Reacciona a ese estímulo. Y en gran medida los políticos hacen todo eso porque hay una sociedad que requiere, que demanda eso. No lo estoy defendiendo. Estoy tratando de explicar el fenómeno para que quienes quieran dejarse llenar la cabeza de humo por estos oportunistas tengan los suficientes argumentos para poder discutir, si quieren, o seguir investigando, que es básicamente a lo que invito a quienes ven estos videos, no que crean lo que yo digo, sino que busquen sus propias fuentes, lean sobre estos temas y se expanda un poco más la visión que puedan tener de ellos, que es lo más importante. Ya otro día voy a tocar el tema de los periodistas morales y de la gran cantidad de dinero que reciben del Estado a cambio de publicidad. Es muy fácil decir que está mal lo que hacen los senadores de recibir dinero del Estado cuando tú vas y le llevas una factura o una cotización a la presidencia del Senado para que te coloque 2 millones de pesos de publicidad en tu programa. Y no me vengan con el cuento a mí de que, ¡ay, Alberto, pero no es lo mismo, es un servicio! Eso es un tema que hay que tocarlo y discutirlo de verdad con honestidad. Nos vemos en un próximo video. Entonces, hijo de puta, que siempre son tan hipócritas.